Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora en que esté viendo este video usted y a todas las personas que estén viendo este video. Hoy vamos a hacer una pequeña exposición sobre la tercera ley de Newton. Aquí tenemos una hoja de presentación. Vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton por Luis Armando Arrieta Rivera, del curso de Física 1 de Ingeniería Civil en la Universidad del CINU. Antes de empezar, sería bueno saber quién es Isaac Newton, que por él toman el nombre de estas leyes. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático, todo un prodigio. Hizo descubrimientos muy importantes en el campo de la física, describiendo con gran precisión las leyes que detallan el movimiento de sus cuerpos terrestres. También realizó hallazgos, aparte de los físicos, en el ámbito del cálculo, tanto diferencial como integral, e incluso en la óptica, también con una teoría que él tiene de los colores. Pero vamos a lo principal. Antes de empezar a explicar la tercera ley de Newton, sería también bueno hacer un recorderis sobre la primera y segunda para poder entender mejor la tercera ley de Newton. Pero ¿qué son en sí las leyes de Newton? Las leyes del movimiento, que son las tres leyes de Newton, describen la relación entre las fuerzas en un cuerpo, porque los cuerpos se mueven según las fuerzas que se le ejerzan. Esto constituye lo que son las leyes de Newton, constituyen como los principios y las bases para la mecánica clásica que nosotros conocemos en la física. O sea que nosotros podemos trabajar con la física mecánica, hacer los respectivos cálculos con base a estas tres leyes. Principalmente tenemos las tres leyes que son, primero, la primera ley de Newton que dice, cito textualmente, todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cuerpos tienen un estado de reposo, que los estados de reposo se manifiestan en el momento de que no hay ninguna fuerza ejercida sobre él, o sea, que su fuerza neta es igual a cero. Ejemplo, si nosotros tenemos una botella de agua vacía, la colocamos en una mesa, vemos que la botella de agua no se mueve en ningún momento, está en estado de reposo, ya que los cuerpos tienen dos estados, que son el estado de reposo y el estado de movimiento, que también es llamado movimiento lineal. Entonces, si tenemos una botella de agua, ahí está en estado de reposo tranquilamente. Y de repente le ponemos un ventilador al lado, un ventilador o un abanico como se llama aquí en la costa, vemos que la botella se cae. Pero ¿esto por qué sucede? Porque el ventilador le está ejerciendo una fuerza a esa botella. O sea, cambia su momento de reposo y ya queda en movimiento. Pero si nosotros aplicamos, esto es otra cosa que dice la primera ley, si nosotros aplicamos agua a esa botella, nos daremos cuenta de que la botella ya no se cae, porque ahora tiene más masa y ahora tiene más inercia, porque la inercia es proporcional a la masa. Y por eso ya la botella no se caerá. Entonces se necesita ejecutarle más fuerza para cambiar su momento de reposo, su estado de reposo, mejor que ver. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la primera ley de Newton, que para que un cuerpo cambie de estado de reposo a estado de movimiento hay que ejercer cierta fuerza. También, aparte de eso, tenemos la segunda ley de Newton, la cual nos dice lo siguiente: el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuerpo y queremos saber cuál es su fuerza, la fuerza es proporcional a la masa por su aceleración. Ya sabemos que la aceleración es el movimiento con respecto al tiempo. Entonces, un ejemplo más claro, si nosotros tenemos un objeto que tiene de masa 7 kilogramos, estamos hablando de masa, no estamos hablando de peso. Tenemos un objeto que tiene de masa 7 kilogramos y se va moviendo con una velocidad de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la fuerza? Pues la fuerza sería multiplicar esa masa por esa aceleración, sería 7 por 2, que es igual a 14. Pues entonces sería 14 kilogramos metros por segundo cuadrado. ¿Y qué es eso? Eso es Newton. A eso, cuando hablamos de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso se convierte en Newton, que adquiere el nombre de quien escribió estas leyes. Entonces ya sabemos que se le estaría ejerciendo una fuerza de 14 Newton. Esto es lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton. Ahora sí, pasemos a la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Nos dice, la podemos definir, que toda acción corresponde a una reacción. Lo que indica esta ley es que cuando un cuerpo ejerce una acción sobre otro cuerpo, este reacciona con una fuerza de igual magnitud y directamente, pero en sentido contrario. Esto nosotros vemos muchos ejemplos de esta ley en la vida cotidiana, en muchas cosas, pero hay cosas que hay que dejar bastante claras, ya que, por ejemplo, ¿por qué si nosotros si la ley nos dice que si nosotros ejercemos una fuerza, ese objeto nos devuelve una fuerza con la misma magnitud hacia nosotros en sentido contrario? Entonces, ¿por qué el objeto se mueve? Si nosotros tenemos un carrito de esos de tienda y nosotros le ejercemos una fuerza, pero entonces el carrito no se debería mover, porque el carrito nos está devolviendo esa fuerza. No. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir en la segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan en los cuerpos tienen que ser externas. Nosotros la única fuerza externa que se está ejerciendo es la que tú le estás haciendo al carrito, y por eso el carrito se mueve, el carrito te está devolviendo una fuerza interna. Esto es lo que nos quiere decir la tercera ley de Newton. Hay muchos ejemplos y sería bueno dar algunos ejemplos para que quede un poco claro esta ley. Entonces,
Continuamos con este ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo, que es cuando vemos que pateamos una pelota o un balón de fútbol. Nosotros normalmente nos damos cuenta que cuando pateamos ese balón sentimos una fuerza, un golpe en el pie, ya que la fuerza, como estábamos hablando ahorita, de la tercera ley de Newton, que nos dice que el principio de acción y reacción, que toda fuerza que se le ejerza a un objeto es devuelta en sentido contrario en la misma magnitud. Entonces podemos ver que al golpear ese balón, tú le estás ejerciendo una fuerza y el balón te está devolviendo esa fuerza al pie con la misma magnitud con la que tú le estás pateando. Otro ejemplo también bastante claro es, por ejemplo, las lanchas o los botes, que normalmente el motor le ejerce fuerza al sentido contrario el sentido contrario hacia donde se va a mover el bote. Lo mismo sucede con los globos. Hay un experimento para niños muy curioso y muy chévere, donde se explica bastante bien este principio de acción y reacción, que es el del globo. Cuando nosotros normalmente inflamos un globo y luego le soltamos el aire, vemos que el aire es soltado en una dirección y el globo se mueve a dirección contraria de donde va ese aire. La fuerza que está ejerciendo el aire es proporcional a la fuerza con la que se va a mover el globo en sentido contrario a él. Otro ejemplo también es cuando, por ejemplo, nosotros empujamos una pared. Vemos que la pared está totalmente estática y la fuerza que nosotros le estamos ejerciendo fuerza a esa pared, pero quien se mueve somos nosotros. Si nos damos cuenta, cuando nosotros empujamos la pared, nosotros somos quienes nos movemos hacia atrás. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que le estamos ejerciendo a la pared nos la está ejerciendo a nosotros con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y por eso nosotros somos quienes nos movemos. Incluso por eso es que nosotros nos lastimamos. Si nosotros golpeamos, le ejercemos fuerza con el puño a una pared, nos damos cuenta que nos lastimamos. ¿Pero por qué? Porque la fuerza también te ejerció la misma, la pared también te ejerció la misma fuerza a tu mano. Otro ejemplo también sería, bueno, un choque de auto. Por ejemplo, si nosotros dejamos un auto quieto, totalmente quieto, y un auto en movimiento que choque con ese auto, nos damos cuenta que el auto que iba en movimiento y chocó al auto que estaba quieto también recibe daño. Pero si él fue el que chocó al otro, ¿por qué él va a recibir daño si él fue el que ejerció la fuerza? Por este mismo principio de acción y reacción. También el auto que estaba totalmente quieto le ejerció fuerza a ese auto en movimiento. Otro ejemplo bueno también, por ejemplo, los retrocesos de las armas. Nos damos cuenta que las armas tienen retroceso. Cuando nosotros disparamos, por ejemplo, con un arma, que espero que eso nunca suceda y nunca tengamos que llegar a ese punto de tener que utilizar un arma, nos damos cuenta que cuando se dispara el arma se echa hacia atrás. Ese es el llamado retroceso. O si tú la tienes bien presionada, se echa hacia arriba. Pero se echa hacia arriba por la misma fuerza que está ejerciendo hacia atrás, porque con la fuerza que sale de la bala es la misma fuerza que ejerce hacia atrás. Entonces ya nos podemos dar cuenta que así funciona la tercera ley de Newton, y ese es el principio de acción y reacción. Ahora otro ejemplo aquí en cámara, fácil de explicar. Yo tengo mi mano y aquí tengo mi dedo, y yo le estoy ejerciendo fuerza con el dedo a la mano, pero quien se dobla es mi dedo. Porque yo le estoy ejerciendo fuerza con el dedo a la mano, pero la mano está devolviendo esa misma fuerza, y por eso el dedo es quien se dobla. Entonces, estas fueron las tres leyes de Newton, lo más resumido posible. Bueno, ahora aquí vamos a probar la tercera ley de Newton en este simulador de Vasca, el cual podemos ver dos dinamómetros que nos muestran la fuerza en Newton. Los dinamómetros son resortes que están calibrados para medir la fuerza que se le está ejerciendo en Newton, más que todo se usan para pesar. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos dos dinamómetros. También miden fuerza en una magnitud que se llama dina, y de ahí su nombre, dinamómetro. Entonces, con este modo podemos ver lo siguiente. Cogemos la mano derecha y le ejercemos fuerza, y nos damos cuenta que la fuerza que se le está ejerciendo al dinamómetro que está del lado derecho es la misma que se le está ejerciendo del lado izquierdo. ¿Por qué? Por lo que nos dice la tercera ley de Newton, que ya vimos anteriormente, que no existe ninguna fuerza que esté aislada a la naturaleza. Entonces, por eso podemos ver que la fuerza que le ejerzamos del lado izquierdo o derecho se va a ver reflejada del otro lado. Si por ejemplo le hacemos aquí al lado izquierdo ahora una fuerza de 7 newton, nos damos cuenta que al lado derecho se le está haciendo la misma fuerza de 7 newton, porque todo es de igual proporción. Entonces, aquí con este simulador de Vasca, muy interesante, nos explica muy bien esa tercera ley de Newton. Podemos hacerle cualquier tipo de fuerza del lado izquierdo que se va a ver reflejado del lado derecho de igual proporción. 7 newton, 7 newton, 8, 9. Todo esto a la tercera ley de Newton, que ya explicamos cómo funcionaba. Entonces, este es el simulador que está en Vasca para simular la tercera ley de Newton.